dentro de la Universidad Nacional del Nordeste. Marina, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Julieta te saludan desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Fabián. Buenos días, Julieta. Buenos días a la audiencia, a los oyentes. ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, queriendo conocer un poquito de cómo están ustedes, justamente de cara a lo que es, uno ve también la quizás primera medida de fuerza dentro de este año que está enmarcada en un contexto muy particular. Bueno, si me permiten, primero quisiera comentarles, digamos, que los trabajadores y trabajadoras de la UNE hemos sacado un comunicado repudiando la brutal represión que se realizó ayer en las inmediaciones del Congreso y la posterior cacería humana que el gobierno nacional, a la cabeza la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con los manifestantes y los jubilados que se encontraban ahí reclamando por los derechos justos que tienen los jubilados, que todos los miércoles marchan en ese lugar, y que en esta oportunidad hubo una convocatoria espontánea por parte de diferentes partidos, digamos, agrupaciones de hinchas de fútbol, en realidad, no barras bravas, sino que se aclaró y estaba bien claro que eran hinchas de fútbol, y además esa brutal represión que terminó con la situación del periodista gráfico, del fotógrafo Pablo Grillo, que hoy está peleando por su vida allá en el Hospital Ramos Mejía, y donde la ministra justificó, digamos, ese accionar diciendo que era un militante, y que no hay ningún vocero por parte del gobierno nacional que haya expresado nada respecto de esta situación. Recordar, y por las imágenes fueron bastante gráficas, que el disparo fue con un gas lacrimógeno y que le impactó en la nuca, es decir, que vino desde atrás, y que fueron las fuerzas de seguridad que estaban ahí presentes las que dispararon. Así que bueno, expresar nuestro repudio y nuestra preocupación, porque cuando un gobierno que se dice democrático, que se dice que apoya la libertad, justifica la represión porque uno es militante de algún partido o militante de lo que sea, ¿sí? Es la verdad que es grave, es preocupante, y nos lleva hacia épocas que no queremos volver a vivir, ¿no? Hace un ratito debatíamos un poco de la cuestión, ¿no? Y aprovecho para preguntarte si entendés que hay como una criminalización incluso de la protesta, cualquiera sea. Es como que uno no puede protestar porque la verdad está reclamando por sus condiciones laborales, sino que es protesta porque alguien lo mandó, digamos. Esa es la idea que prima en el gobierno. Sí, es lo que venimos expresando. El protocolo de Bullrich es totalmente anticonstitucional y es un protocolo de criminalización justamente de la protesta. En un momento donde el gobierno nacional ajusta permanentemente hacia los trabajadores, los jubilados, hacia todos los sectores, porque estamos hablando de que siguen manteniendo los galpones, los alimentos que no se distribuyen. Entonces es obvio que la gente tiene que salir, no le queda otra que salir a protestar. Y en este sentido, bueno, los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales, tanto docentes como no docentes, venimos sufriendo desde hace 14 meses este brutal ajuste. Ya tenemos una pérdida en términos nominales de 3 salarios, es decir, o 4 salarios podríamos decir. Tenemos un desfasaje entre inflación acumulada y aumentos salariales, en algunos casos del 90%. En ese caso estamos hablando de los cargos iniciales, sobre todo, donde no viene habiendo una discusión respecto de la actualización de la garantía salarial, que son los cargos iniciales quienes las reciben fundamentalmente, y entonces hay un desfasaje del 90%. Bueno, una situación que hace que tengamos que estar pensando cómo pagamos la luz, cómo pagamos el agua, cómo pagamos el gas, cómo nos movilizamos hacia nuestros trabajos, cómo hacemos para llegar a fin de mes, porque no alcanza el sueldo. Para que tengan una idea, hoy estamos los profesores adjuntos, profesores y profesoras adjuntos, que es la segunda categoría después del profesor titular. En nuestra universidad hay 4 categorías: la inicial, auxiliar de primera; la segunda categoría, jefe de trabajos prácticos; un profesor adjunto y el profesor titular. Los profesores adjuntos hoy, con 6 años de antigüedad, tenés que tener, mejor dicho, 6 años de antigüedad para no estar por debajo de la línea de pobreza. Entonces son cargos que tienen, en la mayoría de los casos, posgrados, ¿no? Sí.
Incluso agrego simplemente a esto que estás diciendo, ¿no? Que un poco es, bueno, ¿cómo hago para llegar al día a día? Y en el medio también tengo que preparar clases, tengo que corregirlas, tengo que planificarlas, tengo que tener esa dinámica, porque si no también después viene el reclamo de mucha gente, ¿no? Bueno, pero ahora van y hacen paro. Digo, ¿cómo encaran ya este año pensando que vienen de 2 marchas federales, de muchas movilizaciones, de mucho reclamo? ¿Hay diálogo? ¿Hay con quién conversar? Bueno, sí. Primero aclararte que no solamente yo te estaba hablando de los cargos que son con dedicación exclusiva, ¿sí? Y cuando uno tiene dedicación exclusiva no solamente hace docencia, sino que además tiene la obligación de hacer extensión e investigación. Es decir, no solamente damos clase, sino que además que participamos de proyectos de investigación y proyectos de extensión. Bueno, en relación a lo segundo, no hay diálogo, porque el gobierno nacional ha cortado todo diálogo, ha dinamitado la paritaria salarial. En la paritaria salarial no solamente se discute los salarios, es decir, los aumentos que estamos recibiendo son impuestos unilateralmente por el gobierno, no convoca la paritaria, es una de las exigencias de esta nueva medida de fuerza, la convocatoria a las paritarias salariales, que acabamos de recibir en el mes de febrero 1,2% de aumento. Y por otro lado, en las paritarias salariales se discuten otras cuestiones que tienen que ver con los fondos de capacitación gratuita para la docencia, también para los no docentes, tiene que ver con los programas de incorporación de los ad honorem. En las universidades nacionales hay muchos adscriptos y ad honorem que durante años están en esas condiciones precarizadas, los programas de promoción de auxiliares de primera hacia JTP, que también hay profesores y docentes que están durante 15 o 20 años en las categorías iniciales, y al no haber fondos ni presupuestos no se puede avanzar en esas categorías. Entonces esos programas también se discuten en las paritarias a nivel nacional. Y además, con el agravante de que hoy tenemos un presupuesto 2025 que está prorrogado del 2024, prorrogado del 2023. Y el gobierno nacional, que habla de libertad y que habla de respetar las garantías constitucionales, o de habla de respetar los poderes, retiró el año pasado el presupuesto nacional, ¿sí? Es decir, lo presentaron y después lo retiraron. Por lo tanto, impidió el debate. Supongamos que el mismo Congreso hubiera aceptado el presupuesto o hubiera rechazado el presupuesto, pero ni siquiera permitió el debate del presupuesto en el Congreso. Es decir, estamos frente a un gobierno que no solo genera violencia, sino que además desconoce la importancia que tiene nuestro Congreso, porque además son los diputados y senadores elegidos por el pueblo argentino. No solamente elegimos un presidente, sino que además elegimos diputados y senadores. Sí. Y por lo tanto, bueno, está desconociendo en ese sentido las funciones que tiene nuestro Congreso para discutir un presupuesto. Acaba de enviar un DNU, mejor dicho, acaba de aprobar un DNU para endeudarnos nuevamente con el FMI, y acaban de rechazar la ayuda necesaria del pueblo de Bahía Blanca, que está sufriendo esta catástrofe, digamos, que todos conocemos, que ocurrió en estos últimos días. ¿Cómo tienen pensada las actividades, digo, para lo que va a ser la semana que viene? En esto que ustedes decían, que vos decías recién, ¿no? Que la premisa fundamental es la apertura o la conversación en paritarias, no la propuesta. ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, este paro está convocado por el Frente de las Universidades Nacionales, que está conformado por todas las federaciones de la docencia de las universidades nacionales y la Federación de los No Docentes. Es un paro de 48 horas para el 17 y el 18, pero cada una de las universidades, sus asociaciones de base, puede discutir las modalidades a llevar adelante. Nosotros entendemos que es muy importante que podamos nuevamente poder discutir, debatir, charlar con nuestros colegas y nuestras colegas, con los estudiantes incluso, en asambleas, digamos, interclaustros también, o en nuestros propios lugares donde tomamos exámenes, cuando damos clases, y por lo menos informar sobre esta situación. El año pasado lo que hacíamos era recorrer los cursos, ¿sí? Mientras los colegas daban las clases, al iniciar, digamos, el dictado de la clase, y comentar sobre estas problemáticas, discutir en las reuniones de departamento. Bueno, el debate es muy importante,
tenemos dos marchas federales muy importantes con las cuales logramos arrancarle a este gobierno nacional en la primera marcha el presupuesto que no estaba otorgando para el funcionamiento por lo menos de las universidades nacionales. Estábamos al punto de no poder pagar la luz, el agua, etcétera. Y la segunda marcha logra arrancarle la actualización de la garantía salarial que estaba congelada desde el principio de año, por lo menos hasta el mes de julio. Entonces eso permitió de alguna manera una mejora también en términos salariales para los cargos iniciales. Bueno, tenemos que ir pensando cómo nuevamente unimos todo lo que pueda ser unido en esta lucha, en este reclamo, incluso con otros sectores que vienen reclamando y enfrentando, digamos, esta política de ajuste. Mencionaste en un momento los estudiantes, ¿no? Te consulto en ese sentido si ves que por ahí ha cambiado la mirada de los estudiantes en torno a esta situación, sumado a que quizás muchas veces, por ahí muchos remarcan que son muchos de los estudiantes los que también votaron a este gobierno. Digo, ¿también se da esa lucha? ¿Sienten que está cambiando un poquito la mirada del estudiante ante la situación del docente? Yo entiendo que, bueno, en lo que fueron las marchas se expresó la solidaridad de los estudiantes, pero entiendo que los jóvenes y las jóvenes son muy sensibles frente a todas estas situaciones, más allá de que hayan votado o no a este gobierno. Entiendo que frente a determinadas situaciones como el ahogamiento presupuestario, porque incluso ellos sufren ese ahogamiento presupuestario porque hay una reducción del número de becas para beneficio estudiantil. Hay un montón de beneficios estudiantiles que hoy no los están recibiendo justamente por este recorte del presupuesto. Y a su vez entiendo que son sensibles frente a lo que está ocurriendo en otros niveles, ¿sí? Los estudiantes tienen abuelos que son jubilados y jubiladas, están también sintiendo, digamos, lo que está pasando en ese sector. Y muchos estudiantes vienen de sectores. Nosotros tenemos, el año pasado la UNE presentó un informe sobre la composición social de los estudiantes que asisten a nuestra universidad y mayoritariamente son de los sectores pobres, medios y pobres. Por lo tanto, esta política no está escapando a esos sectores y no está escapando, digamos, al conocimiento de nuestros jóvenes que asisten a las aulas, ¿no? Así que creemos que más allá, digamos, de la votación que hayan hecho para elegir a este gobierno, porque entendiendo que posiblemente hayan querido un cambio frente a lo que se veía, creo que no son insensibles frente a lo que está pasando. ¿Te preocupa lo que pueda venir más adelante? Creo que lo que puede venir, creo que va a ser, espero que sea mejor que lo que estamos sufriendo. Así que no me preocupa, aliento que haya un cambio hacia lo positivo, porque todo lo que estamos sufriendo es negativo. Así que por eso creo que es importante la unidad y la masividad en los reclamos que estamos teniendo, ¿sí? Es decir, no sirve que estemos aislados, no sirve que lo hagamos solos, la unidad de todos los sectores para luchar contra lo que más se está oponiendo a que la sociedad y la comunidad toda pueda seguir siendo beneficiaria de derechos y de lo justo, ¿no? De tener un salario justo, tener una vivienda, tener la posibilidad de, digamos, de transitar por las calles y de reclamar tranquilamente, sin necesidad de ser reprimidos, sin necesidad de ser encarcelados, porque hoy estamos hablando de que ayer fueron encarcelados no encarceladas, sino detenidas más de 100 personas, ¿sí? Muchas de ellas que se estaban dirigiendo hacia el subte, es decir, había una cacería humana por parte de este gobierno, así que no le tengo miedo a lo que pueda venirse. Lo último que te consulto, Marina, en este sentido, entonces, más que nada para reiterarlo por ahí, sobre todo para los chicos, los estudiantes, que estén atentos entonces a sus unidades académicas para, bueno, ver cómo se va a llevar adelante la actividad del 17 y 18, cómo se va a desarrollar. Sí, nosotros estamos trabajando en unidad aquí en la UNE, los 3 gremios, tanto docentes como no docentes, así que vamos a definir, digamos, qué actividades vamos a desarrollar. Y por supuesto que siempre estamos en contacto con la FUNE, que es la Federación de Estudiantes Universitarios de nuestra universidad, y los distintos centros de estudiantes, ¿no? Marina, gracias, muy amable y bueno, en contacto siguiendo la situación también. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo grande. Marina Stein, ella es en este caso secretaria general también de uno de los gremios, ¿no?, de ADIUNE.
en este sentido. Como ella decía también, Codiune, ATUN son los otros gremios que integran, ¿no?, los distintos claustros que conforman la Universidad Nacional del Nordeste y que un poco están llamando esta convocatoria de paro para los días 17 y 18. Es una etapa particular para nuestra universidad porque de alguna manera muchas carreras están comenzando las clases la semana que viene, entonces no es casual tampoco el llamado a cese de actividades, o ya veremos cómo se termina aplicando. Por ejemplo, la carrera